ustedes no les tocó así? ¿No? Bueno, tienen que predicar entonces para que les toque. Muy bien. Antes de predicar quiero animarles. Yo pensé que no iba a votar este año. Todos los años he votado desde que tengo la credencial de elector. Como cristianos responsables tenemos que orar y pedir al Señor por quién hacerlo. Y cuando gane quien gane, sabemos que es la voluntad de Dios orar por nuestras autoridades. ¿Cuántos lo hacen? ¿Sí? Entonces de hoy en 8, pues hay que, al día que nos toque, hay que participar y estar orando por la nación, y que Dios nos bendiga y nos ayude en este periodo. Así que les pido que lo hagan también. He titulado a este mensaje Aprecio de sangre. El derramamiento de sangre, por muchos motivos, es muy alarmante en el día de hoy. Siempre ha habido derramamiento de sangre por diferentes intereses: obtener tierras, venganza, muchas cosas. Asesinatos, violencia doméstica, violencia entre narcotraficantes, entre la policía y los narcos, y entre países. Las catástrofes que están surgiendo en el día de hoy, en las últimas semanas, meses, ha habido erupción de volcanes que han causado la muerte a muchas personas, las guerras que hay en los países. Ahora a eso le aumentamos la aprobación del aborto que varios países tienen. Solamente en la Ciudad de México, en abril se cumplieron 10 años que la Ciudad de México aprobó el aborto, y muchas mujeres acuden a la Ciudad de México hasta el día de hoy para abortar. Ahorita mismo en Argentina, junio 15, aprobaron también el aborto, y las noticias dicen: el matrimonio homosexual se ha normalizado y el aborto libre parece hoy posible en el país del Papa Francisco, de alguna manera, viendo que de ahí es el Papa. Por ejemplo, desde hace 10 años que legalizaron el aborto en la Ciudad de México, solamente han contado 176,355 pacientes que han recibido la atención de la interrupción legal del embarazo. Solamente hablando de la Ciudad de México. A eso auméntale los países que tienen años que han legalizado el aborto, y más la muerte de todas las personas inocentes y personas por introducirse en ámbitos no adecuados. Y esa es una gran cantidad de sangre. Según la Biblia, la sangre derramada pide justicia. Me acordé de cuando Dios le pidió a Caín cuentas por su hermano Abel. Dice Génesis 4, 8 al 11, dijo Caín a su hermano Abel: salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín: ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió: no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Y él le dijo: ¿qué has hecho? Fíjate lo que dice aquí: la voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Ahora pues, maldito seas tú de la tierra, que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. La maldición sobre la tierra por el derramamiento de sangre es real. Pero hoy quiero hablarte de una sangre mayor que puede cubrir todos los pecados de la humanidad, de cada persona que se rinde a Jesucristo. Y esta es la sangre preciosa de Cristo Jesús. Por eso el tema es aprecio de sangre. Y quiero hablarte de la obra maravillosa de redención que Jesús logró en la cruz del Calvario, y que al derramar su sangre trae perdón de nuestros pecados. Y como cristianos debemos hacer lo que hizo mi esposa en un momento, constantemente estar intercediendo por nuestro país, por nuestra nación, pidiendo misericordia para que todo este derramamiento de sangre, incluyendo también otros pecados, puedan ser lavados con la sangre preciosa de Cristo Jesús.
La sangre de Cristo Jesús, es decir, la obra de Cristo en la cruz, puede transformar el corazón, puede limpiar los pecados, puede sanar el corazón herido y lastimado de una persona que desea venganza por la muerte de un familiar de manera injusta. Es lo único que nos puede salvar, lo único que nos puede transformar. La oportunidad de reconocer nuestros pecados, de pedir perdón por tanta crueldad y maldad, pedir perdón por los inocentes que mueren y ser, como dice la Escritura, la sal y la luz de este mundo. ¿Cómo? Al vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Entonces quiero que recuerdes, la salvación para cada persona en el mundo no se encuentra en la política, no se encuentra en el dinero, no se encuentra en la ciencia. La salvación solamente viene a través del sacrificio de Jesucristo en la cruz del Calvario. ¿Cuántos creen esto? ¿Sí? Y al resucitar Jesús, al ascender al cielo, vemos la victoria que tiene Jesucristo sobre Satanás, sobre la muerte, sobre todo lo que existe, que conocemos y desconocemos. Y tener a Jesús en el corazón nos da la seguridad de la salvación, de la libertad, de la paz, del gozo, de la esperanza y del perdón de los pecados que hayamos cometido. Si nosotros declaramos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador y le pedimos que nos perdone, verdaderamente ese sacrificio y esa sangre derramada nos limpia de todos nuestros pecados. ¿Tú lo crees? Mira lo que dice, recordé lo que dijo el apóstol Pedro ahí en el libro de Hechos de los Apóstoles, Hechos 4:12, dice: y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Cuando Adán y Eva pecaron, fueron echados del huerto de Edén. Murieron a una relación espiritual con Dios y fueron retirados para no ser llevados a la muerte física, aunque posteriormente ha llegado la muerte a todo ser humano. Pero Dios, que es omnipresente, no le agarró por sorpresa, ya sabía que el hombre le iba a fallar. Y siendo así, también desde antes tuvo la respuesta para perdonar el pecado de los hombres, si éste se arrepentía. El pecado y sus consecuencias fueron tan terribles, y eso es lo que tenemos que entender acerca de la obra de Cristo al derramar su sangre. El pecado y sus consecuencias son terribles. Traen daños muy fuertes, permanentes muchas veces, y incluso cuando Cristo nos perdona de nuestros pecados, por ejemplo, una persona que ha bebido mucho en exceso, que se ha drogado, recibimos el perdón de Dios, pero muchas veces los efectos en el cuerpo quedan. Dice la Escritura en Génesis 3:21, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Cuando yo he leído la Escritura, de repente pensé que la primera vez que había derramamiento de sangre en la Biblia es lo que leímos anteriormente acerca de la muerte de Abel. Pero en realidad, para que Dios cubriera al hombre y a la mujer de pieles, tuvo que derramar sangre. Y aquí vemos el primer derramamiento de sangre de lo que la Biblia llama la expiación. La expiación es un chivo expiatorio. En el Antiguo Testamento, esa sangre de ese animal cubría solamente a la persona, incluso una nación, ¿sí? Porque la expiación única y perfecta, o la expiación completa, que realmente no solamente cubre, sino que quita, limpia el pecado del hombre, se reconoce solamente en la obra de Cristo en la cruz. Cuando la persona se arrepiente de sus pecados, cuando la persona clama a Jesús, entonces esa obra, ese sacrificio, reconociendo lo que hizo Cristo, su sangre entonces limpia a la persona pecadora y puede estar limpia totalmente delante del Señor. De ahí por eso la importancia de la sangre. Yo me hacía la pregunta, no sé si tú has leído la Biblia y de repente ves tanto derramamiento de corderos, de ovejitas, de machos cabríos en el Antiguo Testamento. En una sola ocasión, un hombre, para festejar, un rey mató 1000 animales, solamente en un solo día. ¿Cuánto derramamiento de sangre? Pero todo eso era un símbolo acerca de la obra de Cristo.
en la cruz. Entonces, ¿por qué la sangre? Porque la vida del hombre está en su sangre. Y derramar la sangre de un chivo expiatorio era una figura de lo que vendría el Cordero Perfecto, Jesucristo, que daría su sangre una sola vez para la remisión de los pecados de todo el que quiera. Acuérdate que la sangre se transmite de generación a generación, por eso es que nos parecemos a nuestros padres, a nuestros abuelos, incluso en las maldiciones generacionales, carácter, formas de vida, hábitos, acciones, y eso llevó al hombre y a toda la raza al pecado, porque es de generación tras generación. Solamente Cristo puede romper en nuestras vidas esas maldiciones. Fíjate lo que dice Levítico 17:11: porque la vida de la carne en la sangre está, y yo os la he dado para hacer expiación sobre el altar por vuestras almas, y la misma sangre hará expiación de la persona. Aquí está hablando el Señor y dice: la vida de la carne está en la sangre. Y Hebreos 9:22, el por qué Jesucristo tuvo que derramar su sangre, dice: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. La sangre debe estar en movimiento en todo el cuerpo. Cuando la sangre se detiene, parece que entra lo que llamamos gangrena, empieza a afectarse. La sangre tiene que estar en continuo movimiento en el cuerpo. La sangre recorre todo el cuerpo, lleva oxígeno, alimenta todas las células del cuerpo, lo limpia, ataca enfermedades. Son algunos litros de sangre bombeadas por el corazón. Cuando el corazón se paraliza y deja de mover esa sangre, ¿qué sucede? La persona muere. Porque leímos en Levítico: la vida de la carne en la sangre está. Sin la sangre no podemos vivir. Podemos perder un brazo, una pierna y podemos perder un miembro, pero si perdemos la sangre, entonces no podemos vivir. Mira lo que dice Romanos 5:12: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Esta muerte de Adán fue primeramente espiritual, porque Dios le echó de su presencia, pero también la muerte en Adán y para toda la humanidad vino física. Por eso es que todos tenemos que morir. Pero escúchame bien, la obra de Cristo y su sangre derramada no solamente nos limpia de nuestros pecados, pero también nos da vida eterna. Nos restaura a la relación que se había perdido con Dios. ¿Por qué? Ya sabemos que Jesucristo vino del cielo en una obra maravillosa. El Espíritu Santo cubrió a esta joven virgen María para que se engendrara algo sobrenatural, el Hijo de Dios. Y por eso es que Jesucristo, siendo perfecto, 100% Dios, 100% hombre, en esta tierra vivió una vida venciendo las tentaciones, y su sangre, al ser derramada, al ser vertida, su plan fue ser el chivo expiatorio, el Cordero Perfecto, para que con su sangre fuésemos nosotros lavados y limpiados. ¿Cuántos dan gracias a Dios por eso? Pero era necesario el sacrificio de Cristo, porque sin la sangre de Cristo no podemos ser nosotros perdonados. Efesios 2:13 dice: pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos. ¿Por qué? Por la sangre de Cristo, o por la obra de Cristo. Cuando hablamos de la sangre de Cristo, tenemos que entender que estamos hablando de la obra de Cristo en la cruz, ¿sí? A veces nosotros hemos adquirido expresiones cristianas o no tan bíblicas, como cuando decimos vamos a la iglesia. Estamos en el centro y decimos vamos a la iglesia, y eso es una expresión no bíblica, porque la iglesia somos nosotros. Si tú estás en el centro, te encuentras otro cristiano y dice vamos a la iglesia, tú puedes decirle pues ¿qué onda con la iglesia? Somos tú y yo, aquí está la iglesia. Y cuando hablamos acerca de la sangre de Cristo, yo creo que también tenemos que entender que estamos hablando de la obra de Cristo. Dice Colosenses 1:20: por medio de él, se refiere a Cristo, dice, reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos,
haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y lo que nosotros tenemos que hacer es aceptar o recibir esa obra de Cristo, en ese sentido aceptando su sangre, recibiendo esa obra de Cristo con una declaración de fe por el Espíritu Santo. Por eso es importante que tenemos que aceptar esa sangre. Dice Apocalipsis 12:11, y ellos le han vencido por medio de la sangre del Cordero y de la palabra del testimonio de ellos, y menospreciaron su vida hasta la muerte. Me gusta lo que dice la versión Dios habla hoy, como que especifica más no solamente la sangre de Cristo, pero la obra de Cristo cuando derramó su sangre. Dice, nuestros hermanos lo han vencido con la sangre derramada del Cordero y con el mensaje que ellos proclamaron. Fíjate, aquí está más claro. Nuestros hermanos lo han vencido con la sangre que derramada del Cordero. Habla acerca de la sangre de Jesús. Y con el mensaje que ellos proclamaron, no tuvieron miedo de perder la vida, sino que estuvieron dispuestos a morir. Entonces, en la cruz del Calvario, Jesús pagó el precio. Por eso el tema es a precio de sangre, porque el pecado es terrible. Y sin Cristo, amados, estaríamos perdidos. No habría manera de ser salvos. No habría obra que pudiésemos intentar hacer para obtener la salvación. Solamente reconociendo la obra perfecta de Jesucristo y su derramamiento de sangre, su entrega completa. Estaba recordando, y no puse este versículo, pero estábamos en una reunión de oración allí en Los Reyes, Michoacán, con los pastores de Michoacán, y me vino a la mente cuando Jesucristo murió, dice, empezó a temblar, y entonces tenían que matar a los que estaban colgados, no los querían dejar ahí, y les mandaron romper las piernas. Pero cuando llegaron a Cristo, Él ya había muerto. Y para verificar su muerte, lo podemos ver a veces en las películas, ¿verdad? Pero ahí un soldado penetra una lanza en el costado de Jesús y dice que sale y brota agua y sangre, ¿sí? Y yo recordé cuando somos lavados, tocados, rociados por la obra de Cristo al derramar su sangre, entonces somos perdonados de todos nuestros pecados y limpiados de toda nuestra maldad, solamente por el Espíritu Santo reconocer lo que hizo Él. Entonces todo derramamiento de sangre, todo lo que está sucediendo en el mundo, debemos ser personas influyentes que podemos orar y clamar, interceder, no solamente ver lo que está sucediendo, pero estar en oración. Cuando estamos viendo lo que está sucediendo, que es real, tenemos que pedirle al Señor: Señor, ten misericordia, por favor, perdona todo derramamiento de sangre. Con tu sangre, que es superior a la sangre de todo humano, tú puedes perdonar nuestros pecados y limpiarnos, lavarnos y ser personas de bien para interceder por lo que está pasando a nuestro alrededor. Y por eso es que nosotros tenemos que recordar el sacrificio de Cristo. Lo que vamos a hacer hoy es participar de la cena. El hecho de participar de la cena no es que se convierta el jugo de uva, en este caso para nosotros, en la sangre de Cristo, o que la galleta se convierta en el cuerpo de Cristo, sino que estamos recordando lo que Jesús hizo, porque no podemos sacrificar a Cristo cada vez que querramos, sino que también la sangre, cuando pedimos que el Señor nos cubra con su presencia, y a veces en esta expresión con la sangre de Cristo, es más bien estar recordando la obra de Cristo en la cruz, que cuando Él se entregó y murió y derramó su sangre, fue para perdonar nuestros pecados, para limpiarnos. Y entonces lo que vamos a hacer hoy es hacer dos cosas: reconocer que la manera en que podemos ser perdonados es aceptando el sacrificio de Jesús, lo que Él hizo ya. Y lo segundo que hacemos cuando participamos de la cena es recordando su venida. ¿Sabes? Hay muchas cosas que están pasando, pero Dios está por encima de todo.
y Él nos puede ayudar en toda dificultad, en toda enfermedad, en toda necesidad. No hay enfermedad, no hay circunstancia que nos pueda detener de nuestro amor a Dios y de reconocer la obra de Cristo en la cruz. Y sabemos que Dios sana, hemos visto milagros. Así que vamos a participar de la cena. Yo voy a invitarles al grupo de alabanza, voy a invitar que pasen para que cantemos esta canción que cantaron la última. Y vamos a ir a 1 Corintios capítulo 11 versículo 23 al 26. Lo vamos a ir leyendo mientras vamos participando. A veces la pregunta de las personas es: pastor, ¿quién puede participar de la cena? La respuesta es: toda persona que ha reconocido por el Espíritu Santo a Jesucristo como Señor y Salvador, que ha rendido su vida a Él, que le ha pedido perdón por sus pecados. Toda persona que ha hecho esto y entiende esto puede participar de una manera libre, con libertad, con paz. A veces algunos me preguntan: pastor, pero es que pues Dios sabe que no he estado muy bien con Él. Bueno, ¿qué te puedo contestar? La cena también nos sirve para, en este momento, no salirnos sin participar, sino antes de participar, que es lo que vamos a hacer ahorita, es pedirle perdón a Dios por lo que entendemos que está mal. O sea, si yo reconozco que algo está mal en mí, yo tengo que pedirle perdón a Dios y tengo que ir más allá, decirle: Señor, libérame de toda adicción, libérame de toda actitud, de todo aquello que es constante en mi vida. Si necesito un encuentro, si necesito liberación, pero yo necesito estar bien contigo, Dios. Yo hoy quiero tomar esa decisión de que me perdones y me ayudes para vivir una vida conforme a tu voluntad. Amén. No somos perfectos, amados, y tampoco debemos tolerar el pecado, pero debemos entender que Cristo nos ama y nos da oportunidad para que nos enmendemos delante de Él, pidiéndole perdón, pidiendo la presencia del Espíritu Santo. Yo te voy a invitar que te pongas de pie, por favor. En un momento vamos a cantar esta canción, pero vamos a leer lo que dice la Escritura. Yo espero que todos estén preparados, primeramente con su galleta. Entonces vuelvo a repetir: estamos reconociendo, recordando, aceptando la obra perfecta que Cristo ya hizo hace más de 2000 años, según la Escritura, y que creemos de que Él fue llevado a la cruz y allí murió derramando su sangre para limpiar nuestros pecados. Dice la Escritura en 1 Corintios 11:23, el apóstol Pablo, hablando a esta iglesia, dice: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Tomen su galleta. Y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Vamos a participar recordando lo que Jesús hizo. Versículo 25 dice: asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Vamos a tener aquí el vasito, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Vamos a participar todos dando gracias a Dios por su obra en la cruz. Y mira, termina diciendo: así pues, todas las veces que comieres este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Amados, no estamos solos. Tenemos a Jesús en nuestro interior por el Espíritu Santo. Hay paz, hay gozo, hay perdón, hay libertad. Y somos luz, somos sal.
Es cierto, el mundo está decayendo, pero donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y también debemos reconocer que el poder de Dios es mayor que todo poder del enemigo. No hay nadie que se lo oponga a Dios. Él va a cumplir sus planes, sus propósitos en tu vida y en mi vida. Yo te voy a invitar, si tú puedes, levanta tus manos. Yo declaro la bendición de Dios sobre ti. Yo declaro que la sangre o la obra de Cristo en la cruz, que derramó su sangre, nos limpia a todos de todo pecado, de toda maldad, todo pensamiento, todo deseo, todo anhelo, toda práctica, toda acción. Hoy pedimos, Dios, que vengas y nos laves y nos limpies al reconocerte, Jesús, que tú eres Dios, que tú eres Señor. Asimismo también reconocemos, Dios, que mientras participamos de la cena, vienes tú con sanidad, tocando cada cuerpo, cada vida, cada familia aquí presente, Señor. Pedimos, Señor, por la salud de cada uno. Pedimos por la sanidad para cada persona, Señor. Todo órgano dañado, todo hueso dañado, toda célula dañada. Padre, que tu presencia sanadora venga y transforme y traiga salud. Señor, que ese ejército que has puesto en la sangre para combatir las enfermedades pueda llegar a cada rincón, a cada célula, por más pequeña que sea en el cuerpo, y que te puedas manifestar, Señor, con milagros donde podamos testificar que has sido tú el que nos ha sanado, Dios. Sana nuestra alma de todo aquello que ha dañado, Señor, por causa de pecado, por causa, Señor, de cosas alrededor. Ven a traer, Señor, sanidad del alma, de toda acusación, de toda injusticia, Señor, de todo aquello que se ha agredido. Ven a traer sanidad, Padre. Ven a traer sanidad de nuestra mente, de nuestro espíritu, de nuestro cuerpo. Ven a traer sanidad, Padre. Declaramos tu presencia sanadora, salvadora sobre nosotros, Señor. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús.